A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenos días, queridos amigos televidentes. Qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar, para que tú te pongas al tanto de las últimas técnicas terapéuticas y también tener más información sobre temas tan interesantes como es la mente humana, los comportamientos, por qué repetimos ciclos, patologías, cómo manejar el tema de crisis, pareja, divorcios, niños y muchísimas cosas más. Yo pienso que a todos nos interesa la psicología, porque todos somos seres humanos y nos interesa saber cómo operamos. Entonces les invito a que vean el programa los días martes a las 10:30 y el reprise el día sábado a las 12:30, y también en YouTube ponen Psicología Ahora Telesucesos y van a encontrar muchos de los programas que hemos tenido. Nuestros temas son muy variados. Hemos incluso hablado de arquitectura y psicología, hemos hablado de sociología y psicología, y bueno, muchísimo sobre depresión, ansiedad, temas de pareja, familia. Entonces les invito a que exploren un poquito, ¿sí? Qué gusto tenerlos aquí otra vez y compartir con ustedes este programa tan querido, porque el propósito del programa es conectarnos con ustedes, darles una mano, informar y ayudarles para que la vida sea mejor. Estamos en este día con el doctor Aníbal Riofrío. Él ha venido otra vez acá al programa. Y vamos a hablar hoy día de TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a explicar un poquito el tema y también vamos a hablar cómo el COVID ha exacerbado a veces los síntomas del TOC, justamente porque, claro, en el contexto de una pandemia estamos más obligados a tener cuidado del medio ambiente, del virus, de la higiene. Entonces eso puede exacerbar los síntomas. Doctor, qué gusto tenerte aquí. Adriana, gracias por la invitación. Un gusto. Expliquemos primero qué es el TOC, para que las personas que lo tienen tal vez puedan entenderlo, y si es que no sabían qué les pasaba, pues con esto tienen una guía. Claro que sí. Bueno, entendamos que el trastorno obsesivo compulsivo cambió no hace sino unos 3 años de pertenecer al grupo de trastornos de ansiedad y dentro de las clasificaciones mundiales a tener un grupo único, ¿sí? Al que le llamamos ahora trastorno obsesivo compulsivo y asociados, o espectro TOC, ¿okay? En donde incluye un sinnúmero de enfermedades, no solo el trastorno obsesivo compulsivo. Está interesante este tema, que si nosotros averiguamos y salimos a la calle a preguntar de pensamientos repetitivos, obsesivos, creo que no hay nadie que no haya atravesado esos periodos. Desde el muchacho que le traicionan y está pensando 10 días de qué pasó con su novia, hasta la persona que le van a dar un trabajo y tiene 5 días pensando lo mismo. Es decir, existe la normalidad también en el proceso obsesivo en el pensamiento. Ahora la pregunta es, ¿cuándo esto se genera en una enfermedad? ¿Cuándo tenemos que preocuparnos de que si existe o no un diagnóstico que tenemos que trabajar? Y esto depende mucho de las consecuencias que lleva los pensamientos obsesivos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos de las circunstancias algo leves que vemos frecuentemente. Lo que nosotros vemos en la personalidad de un ser humano, que si ya es patológico lo llamamos una personalidad anancástica o una personalidad obsesiva compulsiva. ¿Cuál sería la diferencia entre el trastorno de personalidad y el trastorno en sí? Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo por general es más grave, ¿sí? Pero pertenece primero a otro grupo. El trastorno de personalidad obsesivo compulsiva, a pesar que tiene mucha similitud, pertenece a otro grupo de enfermedades, a trastornos de la personalidad. Esto se refiere
a que la persona nació con una predisposición a esto, es mucho más generalizado en todo su ambiente, ambientes laborales, familiares. Es decir, el trastorno de personalidad es una forma de ser obsesiva ante ciertas cosas, generalizado. Ahora, es interesante porque este trastorno, para mí, según mi criterio, es algo reforzado por la sociedad, ¿no? Mientras una persona es más preocupada por controlar todos los detalles, por ser perfeccionista, porque todo esté muy limpio, muy organizado, muchas veces hay un refuerzo positivo del contexto, ¿no? Es que tú eres tan perfeccionista, tan detallista, que eres un ganador, eres exitoso, ¿no? Entonces muchas veces desde la familia empieza a haber esa presión, lo cual va dirigiendo al niño a desarrollar esta personalidad anancástica, ¿no? Cuando yo veo las personas que he tenido la oportunidad que sufren de problemas obsesivos en su personalidad, creo que es muy infrecuente que no sean personas exitosas a nivel laboral, ¿sí? O sea, cuando uno va a contratar a alguien y en su perfil se nota claramente que es obsesivo, ya es perfecto, te cumple a cabalidad todos los trabajos, te cumple lo que le solicitas, etc. Entonces Claro. suelen ser personas que trabajan excelentemente bien, ¿sí? Claro. El problema es que cuando comienzan la consulta, cuando se casaron tal vez y su pareja no es muy obsesivo y comienza a haber exigencias, o cuando cambian de trabajo a circunstancias que no son muy esquematizadas, cuando tiene que variar de un momento a otro su plan, ¿sí? Ahí ya comienzan a tener dificultades las personas con personalidad obsesiva. Bueno, y yo también he visto que tienen tendencia a tener trastornos de personalidad, ¿no? Trastornos de ansiedad. Claro. ¿No? Entonces van por la ansiedad y empiezas a trabajar con ellos y haces una exploración de sus interpretaciones de la realidad y son personas que se exigen muchísimo, ¿no? Entonces es un trabajo para los terapeutas ir moviendo esas construcciones y negociar con la posibilidad de soltar un poco ese control, ¿no? Claro. Pero para conceptualizar rápidamente lo que es esta personalidad y luego irnos a lo que es el TOC como tal, la personalidad obsesiva es la persona que clásicamente es preocupada por los detalles, perfeccionista, no solo en el trabajo, pero se asocia mucho a trabajo y estudios, pero también puede referirse a algo de orden en su casa, de estructura en su vida en varios aspectos. Personas que, por ejemplo, en el colegio no les gusta trabajar en grupo porque los demás no tienen sus estándares, ¿sí? Y obviamente se sienten orgullosos de que tengan estándares más altos, pero podría ya ser un signo de una personalidad obsesiva. Es más generalizado. No son temas como en el TOC que son absurdos, no es que comienzan a contar 10 veces un número o comienzan a rezar o a santiguarse por un tema obsesivo, no es eso es el TOC. En la personalidad estamos hablando de esa tendencia perfeccionista. No son buenos en manejar grupos de gente porque no siguen adecuadamente las instrucciones. Les gusta trabajar más a solas porque saben que así lo van a hacer bien, ¿sí? Entonces eso es más o menos la personalidad. De ahí hablando del TOC, ya es otro problema. Entremos al TOC, que este es más grave, ¿sí? Así es. Bueno, ahí sí tenemos una variación gigante. Tenemos desde un muchacho que me vino a consulta hace aproximadamente 6 años, había atravesado un sinnúmero de intervenciones terapéuticas, diagnósticas en otros países incluso. Y claro, vino a mi consulta sin hablar y movía solo su brazo. Sí, entonces, claro, una historia de un periodo algo prolongado. Finalmente llegó a detectar un TOC grave en esta persona y ahora está insertado adecuadamente ya en su medio académico, porque era un muchacho cuando yo lo vi de 11 años más o menos. Ahora ya debe tener alrededor de 16 años y claro, ese era un tema tan grave y a eso podemos asociar en que los TOC se acompañan en un porcentaje importante, en especial en el TOC más infantil, de tics, ¿sí? De problemas motores, ¿sí? De movimientos involuntarios de ciertas partes del cuerpo, ¿sí? Que en el caso de ser tics vocales, es decir, pronunciar sonidos o palabras sin su voluntad, a eso es lo que le llamamos el gilet de la Tourette, ¿sí? Una enfermedad bastante antigua que se relaciona mucho con el TOC, ¿okay? Si derivamos a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, es bastante simple, es la presencia de obsesiones y compulsiones. El concepto de obsesión es un pensamiento intruso, es decir, involuntario,
el cual no se lo controla con el tiempo, permanece repetitivamente en tu cabeza, y la compulsión es la respuesta a ese pensamiento, ¿sí? Ya sea para calmarlo o ya sea para obedecerlo. ¿Okay? Entonces esto se traduce en estas personas que, por ejemplo, necesitan lavarse las manos 5 veces, ¿no es cierto? O necesitan santiguarse 3 veces, o necesitan repetir un ritual 10 veces porque eso les va a dar buena suerte. Entonces hay unos síntomas muy visibles y que puede llegar a afectar mucho a la persona en su cotidianidad porque no puede controlar esta necesidad de tener ciertos actos que reduzcan la ansiedad que produce esta obsesión, ¿no? Así es. A nivel mundial se consideraba que la prevalencia de estas enfermedades rodeaba el 2-3%, bastante bajo, ¿sí? Si comparamos con depresión, que puede llegar a prevalencias de hasta 20% en una población, se pensaba que era bastante bajo, pero en la actualidad hay nuevos estudios, ¿sí? Y la razón de esto es por la dificultad que genera el diagnóstico ciertos trastornos obsesivo-compulsivos. Nosotros nos imaginamos al TOC, a los clásicos TOC, al de contaminación y, por ejemplo, el que piensa que si topa una mesa tiene que lavarse 3 veces, o que si topa el manubrio de un bus, de un carro, de una puerta, tiene que lavarse las manos, etcétera. Esos son los clásicos. O el que tiene que ordenar los cubiertos o los platos de una forma en específico, o el que tiene que estar chequeando si no dejó apagada el gas, o tiene que apagar y prender las luces. Esos son los TOC más clásicos, ¿sí? Así es. Que en cierto sentido son fáciles de diagnosticar y reciben su tratamiento y vamos bien. Pero eso te decía, la prevalencia es otra, porque las obsesiones, como estamos hablando, que es pensamiento repetitivo, tenemos una infinidad de pensamientos que podrían convertirse en un TOC y que pueden confundirnos muchísimo. Ajá. ¿Sí? Confundirnos muchísimo. Personas que, por ejemplo, comienzan a sentir un miedo a contagiarse de VIH. ¿Sí? No es infrecuente. Tuve algún momento una paciente que salió, estuvo con una persona, con una pareja, y tuvo relaciones íntimas y después tuvo miedo de que se contagie de VIH. Suena bastante razonable. Así es. ¿Sí? Pero en un proceso de unos 4 o 5 meses ya iba alrededor de 15 pruebas, Western Blot, ELISA, investigando cada vez más. ¿Qué dispara esta obsesión? Porque había un antes y un después. Desde el punto de vista neurobiológico, lamentablemente uno ya nace con la obsesión. A los psicólogos no les gusta escuchar que uno ya nace con las cosas. Ya les encanta pensar que existe alguna predisposición del pasado y de la niñez y eso. Pero en realidad, en especial los TOC más graves, uno ya nace. Es como que, claro, las personas vienen y dicen, pero yo era normal, ¿por qué ahora soy así? ¿Por qué llevo este peso? Y es muy similar a que una mujer de 30 años vaya al oncólogo y le diga, ¿por qué tengo cáncer de mama si nadie en mi familia lo tiene? ¿Sí? Uno nace con ciertos genes que predisponen para eso y muchas veces no sabemos los desencadenantes como tal. Claro, desde la perspectiva psicológica o freudiana habrían otras explicaciones, ¿no? Así es. Pero no vamos a entrar en ese tema hoy día. Sin embargo, quería mencionar que es un poco complicado trabajar con pacientes TOC cuando van con una demanda, por ejemplo, de depresión o de ruptura, ¿no es cierto? Entonces, hay un pensamiento obsesivo que deriva en otro tipo de problemas o trastornos y tú estás tratando de mover el pensamiento, si es que se trabaja con terapia cognitiva, por ejemplo, y la persona no suelta la obsesión, ¿no? Entonces, ahí como terapeuta te ves con una pared. Y hay muchas veces hay la necesidad de ir donde el psiquiatra que nos ayude, ¿no? Esta enfermedad es una de las que mejor va en el tratamiento en conjunto desde los 3 aspectos principales en los procesos terapéuticos: el área de psicología, la parte farmacológica y la familia. ¿Sí? Es decir, la parte sociable, lo que le rodea al paciente. A veces otras enfermedades como la esquizofrenia, por ejemplo, el 90% del éxito va a ser la farmacológica,
¿sí? El 10% va a ser otros aspectos, pero en el TOC, indispensable. Es decir, la mezcla de la psicología, la farmacología y la familia, la intervención, es importantísimo. Qué bueno que haya buenas esperanzas para estos pacientes. Ahora te quería preguntar, ¿qué tan alto es el porcentaje en donde se puede correlacionar TOC con esquizofrenia? Te digo porque he tenido pacientes con esquizofrenia que tienen TOC y puede muchas veces confundirse esto, ¿no? Me viene a la mente, tuve una mala experiencia en mis estudios. Cuando yo estaba en proceso de ser psiquiatra, tuve mi paciente con esquizofrenia y esta persona tenía una tendencia justamente a este miedo del VIH. ¿Okay? Y al momento de presentar el caso, porque como estudiante tú presentas el caso a un auditorio, uno de los especialistas me comentó y me dijo, esquizofrenia no puede ir mezclado con TOC, eso no puede correlacionarse. Claro, yo en algún momento dije, no, esto sí se puede correlacionar y se debatió, etcétera. Y sí, obviamente, la esquizofrenia no es sinónimo a que no se pueda diagnosticar TOC. Y la comorbilidad existe, la presencia existe. Pero ¿cuál es el detalle en esto? Y eso sí es indispensable en el diagnóstico diferencial. La mayoría de pensamientos obsesivos, la persona se da cuenta de que son exagerados. ¿Sí? Eso es una diferencia importante con los delirios. ¿Okay? Es decir, te doy un pequeño ejemplo. Si viene una queja de un paciente y me dice, o el familiar, y me dice, doctor, el paciente, mi hermano está chequeando las cámaras de video dentro de la casa 10 veces para saber si están bien conectadas. Ok. Y viene otra persona con la misma queja. Y les pregunto a cada uno, ¿por qué haces eso? El uno me responde, no, doctor, es que tengo la necesidad de saber que todo está conectado y que todo está vigilado porque necesito hacerlo. Y el otro me dice, yo hago esa conducta, doctor, porque pienso que me están chequeando, pienso que me están vigilando y sé que si yo no vigilo, si no chequeo, puede venir el vecino y se va a meter a mi casa. Eso ya es un delirio, eso ya es una idea diferente. ¿Okay? Entonces, cuando una persona tiene conciencia de que sus pensamientos son repetitivos, excesivos, ahí estamos hablando de obsesión. Pero si esa persona no se da cuenta de que sus pensamientos son exagerados, no lucha en contra de ellos, no le causa ansiedad relevante esos pensamientos, ahí estamos hablando de delirios, una enfermedad más grave. ¿Okay? Wow, entiendo. Sí. El único problema con esto es que las clasificaciones nos juegan mal. Es complejo. Yo me acuerdo un paciente que fue a la consulta porque sentía que la alfombra tenía mala energía y estaba sucia, ¿ya? Y entonces había empezado a sentir eso porque había un moho en su casa y luego relacionó el moho de su casa con la alfombra del trabajo. Y bueno, entonces yo lo trabajé como TOC, pero posiblemente pudo haber sido una esquizofrenia también, ¿no? Puede haber sido TOC. Esa parte es muy sensible porque lamentablemente las clasificaciones del DSM, que son las clasificaciones mundiales, ya pusieron en esta última clasificación las obsesiones sin conciencia de enfermedad y le ponen incluso de tipo delirante. Entonces les digo, ok, o es delirio o es obsesión, no me pongan ahí en el medio. Estoy diagnosticando una enfermedad psicótica o estoy diagnosticando un trastorno obsesivo compulsivo, entonces ahí se complican las cosas. ¿Okay? Así es. Algo que tal vez sea importante saber sobre esto del TOC son las enfermedades asociadas, por eso se llama espectro TOC. ¿Sí? Hay, por ejemplo, el trastorno dismórfico corporal, digamos que es el clásico paciente preferido de un cirujano estético no muy ético. Así es. Sí, es decir, el trastorno dismórfico corporal se refiere a que uno tiene una percepción exagerada de que una área de su cuerpo no está bien, no es bonita, no es agradable al resto y tiende a querer cambiarse, ¿sí? Entonces son las operaciones repetitivas de una área determinada del cuerpo, quiere cambiarse de diferente forma, etc. Ese es el trastorno dismórfico corporal que entra ahora dentro de lo que es el espectro TOC. Se considera un TOC. Lo que es interesante es que yo he trabajado con estos pacientes para reducir la ansiedad, por ejemplo.
Y a medida que se reduce la ansiedad, se reduce el síntoma, ¿no? Entonces, a veces no ha sido necesario entrar al tema de medicamentos. Me imagino que son casos más leves, ¿no? Todo es variable. Mucho depende de El cerebro es tan tremendo que hay pacientes con TOC que viven una vida normal, incluso sin haber visitado especialistas. Sí, hay cierta plasticidad en el cerebro, adaptabilidad ante las cosas que se puede dar, y si a eso se lo hace de forma profesional, con ayuda, puede haber obviamente casos que no ameriten tratamiento farmacológico, claro que sí. Interesante. Bueno, vamos ahora al tema del COVID, que es la coyuntura, ¿no? ¿Cómo estas personas que tienen el TOC relacionado al tema de la higiene, por ejemplo, el tema de los virus o las bacterias, que ya tenían previamente pues, estos nervios de que las cosas están sucias, se pueden haber visto afectados por esta situación? O pacientes que empezaban con esto, pero era incipiente, y ahora con el COVID, pues pasan todo el tiempo poniéndose alcohol o lavándose las manos, ¿no? Es que, claro, es acción-reacción lógica en este problema. Si yo estoy con un paciente y su familia y tiene un TOC de contaminación, de que todo el tiempo está cuidándose las manos, alcohol, lavándose varias veces, etcétera, etcétera, ¿qué le voy a decir yo a su familia? ¿Sí? Les voy a decir, miren, traten de no estimular esas áreas, ¿sí? Si algo se ensucia, no focalicen mucho su atención en ese tema para que disminuya el estrés que produce en él o en ella. Pero ahora pasa exactamente lo contrario. La sociedad y la vida le dice, preocúpate más, limpia más, ponte alcohol más veces. Entonces, si ya antes se preocupaba por eso, simplemente todo se exacerba y es obvio, un TOC en este periodo empeora. Lamentablemente, no solo el de contaminación, porque una pandemia y el encierro no es que te genera solo contaminación. La ansiedad, la repetición, la incertidumbre, ¿no? Ahora, por temas de tiempo, quisiera que nos comentes qué hacer si es que una persona está presentando estos síntomas de TOC. Como hemos dicho, tratar y acércate al especialista. Tal vez la mayoría de personas con TOC graves buscan especialistas. Ellos no necesitan tal vez una guía para llegar al especialista porque ya lo hacen, ¿okay? Pero tal vez los temas más bajos que piensan que son parte de su forma de ser y no se dan cuenta tal vez que está afectando a su trabajo, a su relación de pareja, a la relación con sus hijos, a su paz interior, al no sentir ese peso de estar todo el tiempo controlando las cosas de alrededor. A ellos son los que deberían buscar una ayuda con el especialista para poder valorar si realmente amerita o no algún tipo de tratamiento farmacológico, psicológico o ambos. ¿No? Y yo pienso que hay mucha ansiedad en torno a esto, porque una persona que necesita todo el tiempo repetir algo para bajar la obsesión se está sintiendo mal, está con miedo, está angustiado. Entonces el trabajar eso va a dar una liberación, una mejora, ¿no es cierto? Lamentablemente ahora, claro, con el COVID todos estamos un poquito preocupados, pero cuando ya llega a ser exagerado y continuo y es en lo único que se piensa, entonces hay una alarmita, ¿no? De que hay que trabajarlo con terapeutas, ¿ya? Tal vez lo que sí debería saber la sociedad es que hay otros tipos de TOC que no son muy frecuentes y eso sí no se habla y tampoco se conoce en la sociedad, como la tricotilomanía, que es la tendencia a jalarse el cabello, ¿okay? Eso forma parte del TOC. Hay el trastorno por acumulación, eso hay incluso programas de televisión que presentan a estas personas que acumulan cosas y a veces ya no tienen lugares donde poner el resto. Ese es un tipo de TOC también. Y se está evaluando otros tipos de TOC que podrían ingresar a la clasificación, como las personas que no pueden dejar de apostar en casinos, la masturbación. Hay varios temas que podrían entrar dentro de lo que es el TOC. Entonces hay que poner atención en esos puntos. Qué interesante, quizás a futuro podríamos hablar más, ¿sí? Claro, porque es un sí. tema que se queda corto con el tiempo del programa. Doctor, si nos puedes dejar tu número de contacto para que se contacten las personas que necesitan trabajar a nivel más psiquiátrico. Claro que sí. Luego los dejo por interno para que puedan, dar. Muchas gracias. Ok, a mí también me pueden localizar al 0992-766-914. Yo soy psicoterapeuta y también les podría ayudar si es que están pasando por ese problema.
Bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Espero que les haya servido el programa del día de hoy. Es un tema muy interesante y a futuro seguiremos hablando de este tema. Que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora.